¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Yo creo que podemos ya dar inicio. Les agradecemos a todos nuestros asistentes. Eh, entonces vamos a aquí empezar la sesión. Bueno, pues vamos a dar el día de hoy una charla sobre, sobre aspectos relevantes, trascendentes que le pusimos así. Aquí el equipo de comercio exterior decidimos hacer una presentación donde pudiéramos considerar los elementos más relevantes sobre el tema del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, y partimos del hecho de las prioridades, ¿no? Como saben, a partir del 1 de julio entrará en vigor la nueva mecánica y del tratado y bueno, trae cambios importantes y pareciera que no va a haber ninguna modificación en cuanto a temas de prórroga. Entonces, sabemos que hay un tema importante. Entonces, pues este es el contenido del tratado es muy amplio. Entonces, quisimos hacer una serie de sesiones. Esta es la primera, donde vamos a tocar los temas más relevantes. Y bueno, vamos a iniciar con esto, ¿no? Primero, eh, quisiera desearles a todos que gocen de buena salud. Esperemos que se encuentren muy bien y bueno, pues esperemos que en los próximos, yo diría semanas, pudiéramos empezar ya a incorporarnos paulatinamente y les deseamos que este proceso de regreso a la actividad normal sea bien para ustedes. En esta ocasión eh, hicimos esta presentación con el equipo de comercio exterior. Me va a acompañar Mariana Reyes. Mariana Reyes, esa es nuestra especialista en temas de OEA y CITIPAD. Ella cuenta con 15 años de experiencia, es licenciada en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad de la Ibero y es reconocida por el Consejo Nacional de Normalización y Competencias Laborales para justamente esta disciplina de OEA. Eh, También nos va a acompañar el licenciado Rubencio Santamaría. Él es abogado especialista en materia de comercio exterior, y dentro de su trayectoria, pues en su momento una buena parte de su formación profesional la desempeñó en el servicio de administración tributaria, en el área de litigio fiscal, donde se atienden asuntos específicamente aduaneros. Yo soy socio del área de comercio exterior y bueno, los tres vamos a dar esta charla, ¿no? Vamos a darles un, una reseña de estatus de qué es lo que está pasando con las reglamentaciones uniformes y explicarles en qué consisten estas reglamentaciones uniformes, por qué son tan relevantes, eh, y qué es lo que se espera de aquí al 1 de julio, y bueno, evidentemente su aplicación. El segundo punto es cómo va a estar el tema de la emisión de los certificados de origen a partir del 1 de julio del 2020, ¿no? Aquí es donde nos vamos a centrar principalmente porque queremos explicarles una serie de análisis que hicimos y que resumimos para ir muy concretamente a explicarles los elementos y algunas recomendaciones que vemos indispensables para hacer este proceso de entrarle a las nuevas reglas del TEMEC, ¿no? Posteriormente hablaremos de un tema de procedimiento de verificación de origen. ¿Por qué este tema nos parece que es esencial? Evidentemente al entrar va a haber un proceso de transición importante y bueno, seguramente se van a detonar algunas actividades de fiscalización por parte de las autoridades aduaneras de los tres países. Debemos de cuidar mucho y entender qué es en qué consisten y cómo debemos de dar cumplimiento a estas, ¿no? Y finalmente, pues una de las innovaciones que trae el TEMEC es este tema de OEA. Se incorpora ya como tal la figura
a los textos. El NAFTA o el Telecan anteriormente no contemplaba esta figura, entonces parte de la modernización, ¿no? Pues bueno, voy a comenzar con esta introducción. Yo creo que dando un enfoque del entorno en el que estamos actualmente, resulta relevante y complejo a la vez, nos parece, el hecho que entre en vigor en estos momentos, ¿no? Como se dan cuenta, como ustedes sabían, desde el año pasado se veían temas de negociaciones y finalmente el motor que dio posibilidad a que se firmara y entrara en vigor, pues fue esta situación del COVID. Eh, los tres países empezaron a identificar pues una situación crítica y de riesgo y bueno, metieron velocidad y al final se firma el tratado, el pasado 24 de abril se confirma que entra en vigor y ponen como fecha de inicio el 1 de julio del 2020, ¿no? ¿Qué representa esto para México? Pues de entrada el gobierno ha anunciado que pues es el motor que ve a la salida de la crisis actual y bueno, parece que le está apostando demasiadas cartas a que con este inicio de operaciones se pueda salir de una forma rápida, digamos, de la situación y bueno, con una apertura para promoción de nuevos servicios, nuevo comercio y por supuesto una interacción pues mucho más cercana con Canadá y con Estados Unidos. Sin embargo, pues justamente ayer en las noticias salió algunos datos que parece que Estados Unidos ya por ahí trae algunos temas que pretende subir a, a, medios, a soluciones de controversia por temas laborales y también por un tema de bioquímicos, en específico por un producto que se llama glifosato. Y bueno, este glifosato, pues ayer investigando un poquito más sobre él, pues resulta que es esencial para el tema de la agricultura porque es un insecticida que utilizan para el control de las plagas y bueno, parece que hay un tema. El comentario va en el sentido de que pues todavía no entra en vigor el tratado y bueno, parece que ya van a empezar los temas de discusión con Estados Unidos, ¿no? Y bueno, por el otro lado también el gobierno federal se ha pronunciado mucho en esta área de oportunidad que ve cuando la situación comercial entre China y Estados Unidos está compleja, ¿no? Entonces, da elementos y en diversas reuniones, conferencias o videoconferencias que he estado participando con gente de la Secretaría de Economía, pues el argumento es que hay que aprovechar esa área de oportunidad. Entonces, pues veremos a ver cómo sucede esto, ¿no? Entrando en materia, muy rápido platicarles, no quiero detenerme mucho en esta parte, es qué es lo que se modificó el tratado del Telecan y qué es lo actual. Por ahí seguramente han escuchado que algunos especialistas e inclusive el gobierno han hablado que se ha modificado cerca del 30% de la, del contenido en cuanto al Telecan y el TEMEC. Sinceramente, ya metiéndonos un análisis, creo que es muy complicado determinar un porcentaje. Me parece que hay elementos muy relevantes que pudiera calificarse no por tema de cantidad, sino por tema de nivel de importancia y creo que son demasiado importantes. Entonces, ¿qué es lo que les queremos compartir? Primero, confirmarles que la entrada en vigor es a partir del 1 de julio. No, hasta ahorita no va a haber ningún movimiento. Dos, se publican 10 nuevos capítulos que van relacionados con cuestiones de facilitación de comercio exterior. Se integran una serie de facilidades regulatorias y bueno, le dan mucho peso a esta parte de tecnologías de la información orientadas a despachos conjuntos con las aduanas de Estados Unidos y Canadá, al explotar y
implementar en toda la región este esquema de operador económico autorizado cobra especial relevancia. Esto es un punto que sí hay que considerarlo. El día de mañana, todos los exportadores e importadores que tengamos comercio con Estados Unidos y Canadá, me parece que va a ser esencial el que tengamos este tipo de, de ordenamiento habilitado o autorizado o estar operando bajo estos criterios. Eh, Anexos sectoriales, se establecen una serie de anexos donde claramente se ve que le van a dar prioridad a este tipo de mercancías, principalmente son dispositivos médicos, temas de farmacéuticos, ¿no? Aguas ahí con los farmacéuticos, parece que vienen temas importantes, temas regulatorios también, entonces, entre otros, vinos y licores, químicos, por ahí, que hay que identificar y bueno, en las siguientes sesiones les daremos mucho más detalle de esto para que identifique dónde pueden verse beneficiados sus negocios, ¿no? Y bueno, los demás temas, como ya lo han estado escuchando, pues, temas laborales, medio ambiente, se incorpora a la figura de las medianas pequeñas empresas para darles un trato preferencial, temas de competitividad, entre otras, ¿no? Bueno, de la parte más importante que nosotros vemos es, esto fue lo nuevo y la parte que se moderniza prácticamente son, y que queremos platicar ahorita con ustedes, prácticamente son dos capítulos, el capítulo 4 y el capítulo 5, que son las reglas de origen, ¿no? En particular, el capítulo 4 trae estos 5 puntos que son relevantes en cuanto a la modernización que se le está dando. Primero, se establece estos anexos sectoriales donde se simplifica los sectores que les comenté, se simplifica y se facilita el proceso para la libre circulación de estos bienes. Entonces, es un beneficio que se está orientando. Entonces, las reglas se están flexibilizando y pues son más sencillas su aplicación. Por el otro lado, las reglas específicas para la industria automotriz, este es un tema que vamos a tocar en la sesión número 3. Es un tema complejo, al igual que los textiles y el acero. Estos tres prácticamente sí sufren una modernización sustancial que se tiene que revisar a detalle y para nuestros clientes que están en estos sectores les recomendamos sí tener a detalle y esperar en este caso eh, publicación de las reglas uniformes porque vienen cambios trascendentales ahí de cómo van a estar las reglas del juego. Por la parte de televisores y electrónicos se flexibilizan, se quita el candado que tenía ahí las reglas específicas para los televisores y se vuelven muy flexibles también las reglas para la calificación de origen de estos bienes. Por la parte del capítulo 5, que es el punto medular de nuestra charla, pues cambia totalmente. El esquema se moderniza y ahora vamos a utilizar una forma de poder acreditar a todos los que queramos realizar importaciones y aplicar o solicitar una preferencia arancelaria en México. O bien, si queremos exportar y que nuestros productos, una vez realizando el cálculo de calificación, consideremos que son aptos para poder considerarse nacionales y conferir origen, eh, pues resulta relevante entender y analizar la forma en cómo debemos de dar cumplimiento, ¿no? Y por último, las nuevas reglas de uniformes. Estas nuevas reglas uniformes resulta que no han sido publicadas. Déjenme les explico. El mes pasado se elaboraron, bueno, fue un proceso de negociación para la emisión de estas reglas, quedaron aprobadas por los tres gobiernos, pero resulta que estas reglas prácticamente son los procedimientos de cómo va a aplicar cada una de las disposiciones que establece el tratado.
Eh, entonces de ahí resalta señalarles lo relevante que tienen estas publicaciones, ya que prácticamente ahí nos dicen cómo vamos a operar, cómo se tiene que implementar y eh, en este caso para México hay dos elementos importantes. Uno, que se tiene que hacer la traducción en español, pero aparte que se hace la traducción en español, se tienen que homologar y adaptarse a los procedimientos aduaneros de México. Eh, cada una de las partes participantes tienen procedimientos aduaneros diferentes. Entonces México tiene que homologarlo y adaptarlo a su proceso aduanero y a su esquema de aduanas para efecto de poderle dar facilidad y una implementación adecuada a este proceso. ¿Dónde estamos parados ahorita? Es que estas reglas, si bien ya se emitieron por la negociación que existió entre Estados Unidos, Canadá y México, pero ahora está este proceso de homologarlas y posteriormente México tiene que presentarlas nuevamente a Estados Unidos y a Canadá para una validación ya en la traducción en español. Y entonces a partir de ese momento ya el gobierno mexicano podrá emitirlas y estas deben emitirse a través del diario oficial de la Federación. La Secretaría de Economía ha señalado que eh, las pretende publicar el 1 de julio. La verdad es que creo que se aventuraron a lanzar esa fecha porque estamos prácticamente a 12 semanas. Muchas gracias, perdón, me tuve que mover de lugar, parece que por no estar usando las Wi-Fi en la oficina, algo ahí se funcionó mal. Pero bueno, continuamos. Voy a tratar de recuperar ahorita el, el tiempo y nos vamos a ir de lleno a los aspectos trascendentes. Entonces, primero, con temas de certificación de origen, el nuevo certificado de origen se debe de aplicar a partir del 1 de julio. Este punto es relevante porque la autoridad, aquí en este caso Secretaría de Economía, nos a partir del 1 de julio debemos de toda la certificación, tanto para la importación, es decir, para la solicitud de aplicación de preferencia arancelaria, como para la emisión de certificados de origen de productos que califican, deben de atender las nuevas características de la certificación que vamos a comentar ahorita. Dos, es importante recordarles que el certificado NAFTA aplica solamente para aquellas mercancías que excedan de $1,000 americanos. ¿Por qué? Eh, Porque de repente nos hemos encontrado hay negocios donde realizan operaciones o por proceso o bien esporádicas de mercancías menores a $1,000. En esos casos, simplemente con declarar el origen será suficiente para acceder a la preferencia arancelaria sin necesidad de que se tenga que presentar un certificado de origen. 3, por obvias razones, se elimina el formato del NAFTA. Deja de ser válido prácticamente el 30 de junio, salvo que en las reglamentaciones uniformes indiquen o precisen algún plazo para que estos dejen de operar. Es importante lo consideren. Como saben, muchas veces tenemos certificados de origen que ya los emitimos desde iniciando el año y que cubren todo el periodo. Estos estos ya no van a tener validez a partir del 1 de julio. Entonces, esto implica que a partir del 1 de julio tengamos que actualizarlos, ¿no? Considérenlo, por favor. Y bueno, los temas de pláticas y de dudas que veamos sobre la marcha de este proceso, con mucho gusto los podemos atender con ustedes. La nueva certificación es de libre reproducción, ¿sí?
¿Por qué precisamos esto? Porque ha habido también dudas donde nos han preguntado qué organismo es el que va a certificar ahora estos productos. Nadie, sigue con el mismo esquema del Telecan. Nosotros, a través del principio de autodeterminación, vamos a calificar los bienes y vamos a presentar los certificados y emitir los certificados eh, de manera individual. Entonces, eh, tener cuidado con esta parte porque aquí sí hay un cambio sustancial, se mueven muchas reglas de origen y para la calificación de sus productos les recomendamos dos cuestiones. Uno, que revisen las nuevas reglas bajo el tratado para que identifiquen si se modificaron alguno para sus productos y lo vayan contemplando, ¿no? Igual el tema de los criterios de origen. Y bueno, la parte que ha generado también mucha duda es que hoy en día la certificación ya no hay un formato como tal, sin embargo, se establece que esta certificación debe de contener 9 datos mínimos de acuerdo con el anexo 5A del capítulo 5. Estos los vamos a comentar en el siguiente slide para que puedan identificar cuáles son y determinemos la nueva forma en que debemos de emitir este documento o bien si lo podemos integrar a alguno de los documentos que hoy en día se manejan para sus transacciones de comercio exterior. Dato importante, el tratado indica que ahora el documento se va a emitir también por el importador. Anteriormente solamente manejábamos la figura de el exportador o el productor. Sin embargo, se incluye esta parte también para el importador y el productor. Aquí lo relevante es que pues para México la autoridad mexicana determinó que esta emisión por parte del importador será a través de un periodo de gracia y parece que van a ser cerca de 3 años. 8. Se elabora y emite en archivo digital. Este es otro tema relevante que nos han preguntado mucho. Es, oye, ¿y ahora ese documento cómo se va a emitir? ¿Cómo se va a elaborar? ¿Y qué características debe de tener? Este puede ser un archivo digital, puede ser una copia firmada en firma autógrafa digitalizada, la cual vamos a poder conservar en el, permítanme, y con el cual vamos a tener que conservarla por un plazo ahí que vamos a comentar ahorita. El envío a la aduana es por medios electrónicos. No cambia. Por ahí señalan también que si vamos a utilizar la electrónica para el envío, hasta el momento no. Los comentarios que se han recibido por parte del SAT, que es la autoridad quien realiza el proceso de recepción y validación de los documentos en el despacho aduanero, hasta ahorita no, ha dado instrucciones que, bueno, existe ya un procedimiento a través de la ventanilla única, que es el e-document, y bueno, a través de ese medio los estarán recepcionando a partir del 1 de julio. Estos documentos, al igual que el NAFTA, deben de conservarse por un plazo de 5 años conforme al Código Fiscal de la Federación. Y bueno, es importante que esto se conserve porque recuerden que la autoridad tiene justamente ese plazo para hacer sus verificaciones de origen. Y en especial, la recomendación es aguas con todos los certificados de origen NAFTA que se emitieron 5 años. Están y estarán sujetos a facultades de comprobación de la autoridad. Al igual que el NAFTA, sigue siendo la vigencia del documento 4 años a partir de la fecha de la firma. ¿Sí? La aduana estableció una cláusula donde indica que en estos casos no se va a rechazar por errores mínimos. Sin embargo, pues habría que entender
qué es errores mínimos y qué se está considerando como errores mínimos, ¿no? Pero me parece que hoy con el contenido de la información y como está estipulado, pareciera que sí pudiera tener más claridad y pocos elementos como los que teníamos, pocos elementos que pudieran ser sujetos de infracción como los que teníamos anteriormente con el NAFTA. Aplica por operación y se tiene la opción de emitirse hasta por 12 meses, no año calendario. Una de las opciones aquí es que te indica que por cada operación emitas el certificado, ¿no? O el documento que contenga estos 9 datos mínimos. Pero ¿qué pasa también con las operaciones que hacemos por periodos? Se establece, igual que el NAFTA, 12 meses, pero aquí lo relevante es que son meses calendarios. Lo dije mal, es hasta 12 meses, porque ya podemos considerar meses parciales o bien periodos parciales, como lo pudiera ser semestrales, trimestrales, bimestrales. Siempre que sea un periodo, también se puede establecer así y que se trate de las mismas mercancías. Otro elemento es, esto ya estaba en reglas, esto está en reglas actualmente en NAFTA, lo dejaron lo incorporaron al tratado, donde dice que en caso de que una declaración de origen identifiques que esté incorrecta durante los 5 días posteriores a la aplicación, tendrás la posibilidad de corregirlo sin que esto genere motivo de infracción, ¿no? Entonces, esto ya estaba prácticamente nada más. Me pareció relevante comentarlo para efecto de que cuando identifiquen que alguna certificación al momento de su presentación está incorrecta, tenemos este plazo para poder corregirlo sin que medie una posible infracción. Y bueno, este punto de qué sucede cuando al momento en que llegan nuestras mercancías a la aduana, vamos a hablar de una importación, y no contamos en ese momento con el certificado de origen. Sigue el beneficio de que no declares en ese momento el certificado, no solicites la aplicación de la preferencia arancelaria, pero tenemos hasta un plazo de 12 meses para solicitarlo y pedir la devolución en consecuencia. Ahora, el punto más relevante aquí es, oye, ¿y cómo va a estar ahora el esquema de la nueva certificación? Les voy a hacer un recuento de los nueve puntos para efecto de que puedan identificar en qué consisten y cómo deben ser llenados. Y bueno, terminando esta parte, nosotros nos adelantamos un poco y hicimos un ejercicio de un posible formato. Y ahorita les explico por qué creemos que sí va a ser necesario la utilización de un formato, ya que en algunas operaciones de algunos de nuestros clientes, pues el volumen de transacciones que se tiene día a día, el control interno y el nivel de esfuerzo que se requiere para realizar la obtención y solicitud del certificado de origen puede ser muy compleja y bueno, internamente nos puede mover muchas cosas. Primero es que ahora tenemos que indicar quién es el emisor, si es el importador, es el exportador o es el productor. Aquí solamente hay que marcarlo, no hay que poner ni indicar nombres, solamente indicar si la persona que está haciendo la emisión del certificado de origen califica como importador, exportador o productor. Para el caso de México, como les comentaba, la figura del importador para efectos de certificación de origen todavía no va a aplicar. Esta va a aplicar son 36 meses a partir de la entrada en vigor del tratado. Entonces estamos hablando aproximadamente de 2024 que entre en vigor. 2. Certificador. El certificador sí tiene personalidad. Es la persona que está a cargo y que tiene conocimiento sustancial de que los bienes
califican como originarios. Entonces, si el exportador va a ser quien emita el certificado o el productor, personal del exportador o personal del productor es el que tiene que fungir como certificador. Dice, la persona física que tiene los elementos necesarios para determinar que los bienes califican como originarios. Ahora, ¿qué implica que tenga los elementos para determinar esto? Pues prácticamente que tenga todo esto y la contabilidad, donde haya hecho el cálculo de la determinación de origen. Esto resulta esencial a partir ya de este momento. ¿Por qué? Porque uno de los procesos que vamos a ver a continuación, el de verificación en origen, justamente lo que indica es que las autoridades van a hacer un monitoreo y una supervisión muy estricta de la calificación de origen que se solicita entre las partes. Entonces, están solicitando prácticamente nombre y persona identificada con quien ellos se puedan identificar y contactar rápidamente para efecto de comprobar los elementos que se utilizaron para la determinación de esto. Tan es así que en el campo o el concepto nos piden que declaremos el nombre, el cargo, la dirección y el número telefónico. Que bueno, ahorita vamos a hacer un análisis de qué es lo que nos implica esto. Voy a ir un poquito más rápido. El exportador es igual, es la persona que funge como exportador directo o indirecto de los bienes. Si en este caso, en muchas ocasiones el productor y el exportador es la misma figura, pero cuando el exportador sea una persona distinta al productor, tendrá que indicarse únicamente como exportador. Al igual que el campo anterior, hay que poner nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico para que puedan estar en contacto con él cualquier momento que la autoridad lo requiera. Igual el productor, es la misma mecánica. Aquí la única diferencia es que existen bienes que al momento en que se exportan pueden ser más de un productor. En esos casos, te da la oportunidad del mismo concepto que declares que el productor pueden ser varios y puedes agregar una lista adjunta para poder acreditar la lista de los proveedores, o bien también puedes reservarte el derecho de ponerlo y establecer que la podrás exhibir a petición de la autoridad. El importador, este campo es obligatorio y te dice, yo lo veo opcional totalmente porque te dice que siempre y cuando conozcas y tengas identificado quién es el importador. En otros casos no será necesario. Descripción y clasificación arancelaria. Hay tres elementos importantes aquí. Uno, la descripción se debe detallar lo más detallado posible para que se puedan identificar físicamente los bienes. Aquí no es necesario copiar la descripción de la fracción arancelaria. Eso es un tema importante, no es necesario. Pero tener mucho cuidado que tampoco podemos poner códigos o claves o números de parte porque no van a ser aceptados. Tenemos que identificar, mi recomendación es identifiquemos la mercancía con el nombre comercial y lo más detallado posible para que se pueda identificar claramente los productos importados o bien exportados. Citar la fracción arancelaria a 6 dígitos. Esto no cambia, solamente con indicarla será suficiente a nivel subpartida. Y por último, si estamos haciendo operaciones de un solo embarque, es necesario que en esta descripción se indique también el número de la factura. No así cuando hacemos operaciones, cuando estamos aplicando el certificado en la modalidad de con periodo, con un proceso que abarque un periodo específico. 7. Criterio de origen. Los criterios de origen no se mueven, siguen los mismos, son los 4 criterios que establece el mismo capítulo 5. Aquí
lo único hay que citar cuál de los 4 criterios, si es el criterio A, B, C o D. Y bueno, parece que a través de las reglas uniformes van a agregar un adicional. No es como tal un criterio, pero sí una fundamentación que va a aplicar específicamente para los textiles. Y bueno, el periodo global. Aquí resalta que se puede hasta 12 meses, como les comenté, pero ya no es un año calendario, ya no es enero-diciembre. Lo podemos hacer a partir del momento en que se firme. En este caso, vamos eh, realizar operaciones a partir del 1 de julio, pues, y queremos hacer un periodo global, puede ser a partir del 1 de julio hasta 12 meses del siguiente año, que sería hasta el 30 de junio del 2020. Y finalmente, finalmente el último campo viene con una firma que hace y le da personalidad jurídica al documento. Eh, aquí debe de estar firmada y fechada por el certificador. Entonces, si recuerdan, el campo número 2 debe ser la misma persona que la firme y deberá agregar en cualquiera de los documentos que se decidan justamente esta leyenda que indica temas de responsabilidad. Prácticamente lo que dice es: certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y que la información contenida en este documento asumo la responsabilidad de comprobar y me comprometo a conservar y presentar en caso de ser requerido o a poner a disposición durante una visita de verificación la documentación necesaria para el soporte de la calificación de origen. Entonces, este es un tema importante. Creo que internamente debemos de identificar ahora quién pudiera estar en condiciones de hacer la certificación de este documento para efecto de avalarlo y con el conocimiento de que la autoridad en cualquier momento que requiera hacer una verificación vendrá directamente y contactará a esta persona. Un punto importante: no requiere de personalidad o de poderes, perdón, poderes de representación legal esta persona. El tratado no lo establece como tal, salvo que en reglas uniformes pudieran precisar algo, pero hasta el momento, como está la disposición, no requiere que tenga personalidad, pero sí acreditar que forma parte y es empleada de la persona moral emisora del documento. Nos adelantamos un poco y este puede ser una representación de lo que ahora pudiéramos manejar como declaración de origen para el certificado. Con gusto, de hecho, la presentación se los vamos a compartir. Es solamente una representación que creemos que de entrada puede facilitar el control. No vemos un proceso complejo. Creo que el reto aquí es que pues, sus proveedores que se encuentran en el extranjero son quienes deberían de llenar y utilizar un esquema o una forma de esta naturaleza donde puedan de adecuadamente el número de la información relacionada con estos 9 campos. Aquí solamente resaltar que desde nuestro punto de vista, en los 9 campos, como se dan cuenta, no mencionan el país de origen. Nosotros creemos que por la naturaleza de la operación es un dato indispensable que nos sirve para que nuestros agentes aduanales puedan declarar y darse idea de dónde viene el origen. Decidimos agregarlo, lo pusimos. Si se dan cuenta, como menciona que son datos mínimos, eso no nos limita a que podamos agregar en la misma declaración información adicional que en algún momento nos puede funcionar para efecto de nuestro proceso. Bueno, iré un poquito más rápido. Prácticamente las recomendaciones. 1. Coordinen con sus proveedores la forma de utilizar y solicitar las
solicitar los certificados de origen para que estén listos a partir del 1 de julio. Esto suena una locura, pero creo que deberían de empezar ya para definir justamente la forma y que sus agentes, sus proveedores, hablando de importaciones, sus proveedores puedan hacerles llegar este documento. Entiendo que también van a pasar por un proceso de entendimiento de esta nueva implementación, pero a su vez, ustedes como exportadores también identificar y definir cómo van a utilizar la forma en cuanto a la certificación. Acuérdense que también se está contemplando la certificación en factura. Sin embargo, habría que revisar los elementos y ver si pues hoy en día los formatos de facturas pudieran modificarse y modernizarse de tal manera que permitiera declarar desde un inicio estos documentos, ¿no? Pero creo que en lo individual cada negocio tendrá que revisarlo. Revisar las nuevas reglas de origen aplicables a sus productos de exportación, por supuesto. Les dije, cambiaron, aunque pudiera haber sectores no tan sensibles, les recomendamos sí revisar nuevamente las reglas de origen y hacer una reclasificación para ver si están cumpliendo con la calificación. Personal de comercio exterior debe involucrarse en el área de costos, por supuesto. Hoy el área de comercio exterior no se debe de aislar, debe de tener pleno conocimiento de cómo se hacen sus productos y determinen si es que no tienen el conocimiento para poder determinar y hacer este proceso de calificación de origen. Recomiendo que acérquense a sus asesores, documenten bien su proceso para efecto de no generar un tema de riesgo de una mala calificación de origen, tanto para la importación como la exportación. Y aquí el punto relevante es aguas con la verificación que realizamos a los proveedores extranjeros. Muchas veces no preguntamos, no cuestionamos ni tenemos elementos para confirmar o verificar que efectivamente los bienes que estamos revisando califican bajo el tratado. Creo que es algo que se debe de implementar ya como tema de compliance. Definir, para el caso de la emisión de los certificados de origen, la persona interna de la empresa que quedará bajo la figura de certificación, tener definido. Es esencial que una persona que va a estar a cargo de este proceso tenga conocimiento de todo esta mecánica de cálculo, y la otra, pues va a haber un proceso ahí de identificación respecto de y registro de las personas que están siendo representadas para efecto en el caso aquí de la autoridad mexicana, efecto de que puedan iniciar una verificación de origen. Contemplar mercancías en tránsito que arriben posterior al 1 de julio. ¿Qué pasa con las mercancías que ya tienes un certificado de origen Telecan, vienen en tránsito y puede que lleguen después del 1 de julio? Aguas. Vamos a tener que hacer la modificación y o aplicamos el certificado de origen posteriormente, porque de lo contrario no se va a poder aplicar a partir del 1 de julio. O lo modificamos y estamos listos con esa nueva declaración. Hay un tema aquí, muchos realizan operaciones virtuales principalmente con operaciones consolidadas. Entonces, la misma mecánica se debe de cerrar a partir de hecho la regla dice que una vez que concluye el mes, a partir hasta el día 10 siguiente al mes correspondiente. Entonces, al mes inmediato correspondiente. Entonces, la recomendación es que evidentemente al momento del cierre, para las operaciones de junio, al momento del cierre vamos a estar ya en junio y va a estar en aplicación el tratado de TEMEC. En estos casos, nuestras recomendaciones es que se haga el cierre de los pagamentos en el mes de junio. Entonces, acérquense con sus agentes aduanales. Les va a sonar raro a los agentes aduanales seguramente, pero
hay que solicitarles que lo cerremos en el mes de junio y eso les va a implicar que tengan que hacer una justificación adicional en la aduana para poder lograr el cierre. De lo contrario, me parece que sí pudiéramos tener ahí algunos temas de riesgo. Y eh, pues estar atentos de las reglamentaciones. Esto posiblemente exista una prórroga, todavía no lo sabemos, pero parece que puede darse el caso. 8. Contemplar la integración de un expediente que permita contar con los elementos que acredite la calificación de origen. Más que un expediente, creo que como parte de nuestros elementos de soporte para la calificación de origen, debemos de tener todos los papeles de trabajo con el cual llegamos a determinar la determinación y la calificación de origen conforme al método que hayamos utilizado. Eso se tiene que documentar porque vamos a estar hoy en día muy, muy observados por la autoridad en temas de calificación de origen. Acuérdense que con Estados Unidos y Canadá tenemos ya acuerdos eh, de información perdón, se me fue el nombre eh, información conjunta que compartimos para efecto de hacer estas validaciones. Entonces, les aseguro que la autoridad aduanera en México iniciará un proceso masivo de verificación de calificación de origen a todos nosotros y estos expedientes van a ser esenciales para poder acreditar y demostrar que nuestros productos estuvieron clasificados. Y por último, contemplar que sigue vigente el artículo 303 del Telecan. Ahora es el artículo 2.5 que habla sobre los bienes no originarios que utilizamos en la producción de bienes que se exportan a Estados Unidos o Canadá. Esto sigue vigente, tengamos mucho cuidado. El Telecan, aunque se cierra, tenemos todavía 5 años para que nos revisen y últimamente hemos observado de parte de la autoridad, en el caso de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, que han iniciado una serie de verificaciones muy específicas a este concepto. Entonces, les recomendamos revisar esto y atender también este procedimiento del 2.5 ahora, antes 303 del Telecan. Pues agradezco su tiempo. Le cedo la palabra aquí a Juvencio, quien va a iniciar con la explicación de los procedimientos de verificación de origen. Muchas gracias y una disculpa ahí por la tema técnico. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, ha sido bastante relevante la información que nos ha proporcionado Rodrigo García. Yo antes de a lo mejor iniciar de lleno con el tema de verificación, pues bueno, nada más que quisiera precisarles que pues esta serie de webinars, pues al final del día es para poder tener información que para ustedes es relevante. Entonces, en esa línea, me gustaría que pudiéramos hacer un ejercicio en el que nos pudieran compartir dentro del chat que tenemos aquí habilitado en el Webex, cuál es el capítulo que para ustedes pudiera tocarse y que para ustedes también es muy relevante en el tema del TEMEC. Como vieron al principio, el capítulo 5 y el capítulo 7 son los que se están tocando en el presente. Sin embargo, pues bueno, sabemos que hay muchos más capítulos y pues nos gustaría saber su opinión sobre qué capítulo pudiéramos tocar también en los siguientes webinars. Entonces, si nos pueden ayudar, digo, nos tomamos 2 minutos nomás para que nos puedan precisar qué capítulo pudiera ser y en específico si tienen algún subtema, a lo mejor también hay precisarlo, nos ayudaría mucho porque eso al final del día estaríamos desarrollando un tema que para ustedes pudiera ser muy, muy importante. Entonces, si gustan, nos lo pueden indicar ahorita y en 2 minutos empezamos con la presentación de verificación de origen. Gracias.
Bueno, pues gracias. Entonces, seguimos esperando ahí que pongan sus comentarios. Ya algunos ya nos han ayudado ahí con estos. Entonces, damos continuidad al proceso. Procedimiento de verificación de origen. Pues antes que nada, pues sabemos que las auditorías en materia de comercio exterior han sido bastante relevantes, sobre todo en términos de recaudación para el Servicio de Administración Tributaria. En la última década ha sido uno de los elementos o pilares para que la administración pudiera hacerse de mayores recursos y evidentemente pues esto no va a parar, ¿no? Somos de la convicción de que al amparo de este nuevo tratado, pues va a haber una actividad más intensa en el tema del origen. Recordemos que pues el instrumento anterior pues data de los años 90, entonces todavía no conocíamos mucho de las prácticas que se están dando actualmente en materia de comercio exterior, ¿no? Entonces, el nuevo TEMEC pues instrumenta, digo que al final del día no está tan alejado de lo que era el NAFTA, pero en temas de verificación de origen instrumenta algunos de los procedimientos para poder pues verificar que efectivamente los productos que se le está dando este trato preferencial realmente vengan del área, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entonces, le podemos, si quieres, dar a la siguiente. La siguiente. Ya. Vemos que obviamente estas tres autoridades son las que van a estar, pues, de que los productos cumplan las reglas de origen y por ende, pues, se instrumentan los procedimientos de verificación. Si ustedes ya tuvieron oportunidad de revisar también el dicho procedimiento, no dista mucho de lo que en su momento era el artículo 506 del NAFTA, pero aún así me gustaría retomar un poco este tema porque sí es importante que tanto como importadores mexicanos que hagan el trato, que apliquen un trato preferencial, se documenten correctamente dicho trato preferencial, como también estar muy coordinados con los proveedores para que, pues de algún modo también ellos atiendan las verificaciones o los cuestionarios que les pudiera llegar por parte del SAT o por parte de cualquier otra de las otras dos autoridades que están involucradas. Vemos que pues no ha cambiado mucho del 506, solo se agregó un procedimiento de mercancías de textiles. Esto básicamente son las tres formas de verificación de origen que se contemplan en este capítulo. La visita de verificación en instalaciones, que pues bueno, es la que pues a veces nos toma muy desprevenidos, sobre todo pues porque es a proveedores y que no a veces como nosotros como importadores no podemos controlar, pero sí es la más relevante, ¿no? Porque ahí se va a descubrir cómo se están haciendo las mercancías que tienen la categoría de TEMEC. Entonces, esa es la primera en la lista. La siguiente es una nueva que es el procedimiento para mercancías textiles. Es una verificación en instalaciones que también se puede instrumentar como una verificación o un cuestionario, pero tiene, como lo comentaré, tiene un involucramiento mucho más dual. No es nada más que una autoridad aduanera de un país instrumente, sino que siempre tiene que dar parte y tiene que coparticipar con la autoridad aduanera del país donde está el proveedor o el proveedor o el exportador. Entonces, vemos cómo las mismas reglas permiten que se maneje de forma dual, que no se deje de un lado a la autoridad aduanera del país y que al final del día se niegue o se acepte el trato preferencial, pero es una nueva mecánica que se está integrando en este tratado. Y por último, pues tenemos la que es solicitud por escrito del cuestionario. Eso seguramente ya muchos lo conocieron en los últimos 10 años. Nosotros pues estuvimos viendo que el SAT empezó también encontró una oportunidad para poder
no solo verificar el origen, sino determinar créditos fiscales a los importadores, ¿no? Veíamos hace 10 años que, pues bueno, pues que empezaban estos procedimientos de origen, se determinaba que, no, que el productor o exportador no tenía los elementos para soportar el trato arancelario, y lo que se hacía, lo que volteaba el SAT contra los contribuyentes era, ¿sabes qué? Te voy a determinar un crédito fiscal porque pues, no me pagaste el IGI de esas operaciones, ¿no? Entonces, en esa década, pues hubo, me parece desde mi punto de vista que hubo resoluciones más favorables para los contribuyentes, y las que no salieron favorables, el litigio, pues no tuvieron mucha suerte para sostenerse. Es decir, los contribuyentes las estuvieron ganando, hubo varios procesos, errores procesales de la autoridad que permitió que algunos contribuyentes no tuvieran la obligación de tener que pagar esos créditos fiscales. En litigio se pudieron demostrar muchos errores de procedimiento, pero pues bueno, vamos a ver cómo trata la autoridad con este nuevo TEMEC de solucionar algunos de esos detalles que en su momento pues le causaron que muchas investigaciones de origen pues se cayeran completamente. Y Juve, Sí, aquí en esta parte que comentas que es muy relevante, si te regresas tantito a la anterior, sí que perdón. ¿te puedes regresar tantito a la anterior? Es el Ah, sí. slide anterior. Gracias. El primer punto, visitas de verificación en instalaciones. Eh, como están hoy en día los procesos de verificación de las visitas domiciliarias, quiero pensar que la autoridad va a poder tener y basarse de elementos para llegar y verificar en tus instalaciones hasta tus procesos productivos, ¿no? Entonces, ahí en ese tipo de iniciativas, la pregunta es, ¿qué nosotros como productores o como exportadores, qué elementos deberíamos de tomar en cuenta y también cómo nos podemos preparar para cuando llega este tipo de verificaciones? Porque hoy en día, ya lo hemos visto en revisiones de programa IMEX, se quieren meter quieren meter hasta peritos donde califiquen y verifiquen que tu proceso de producción efectivamente está acorde al bill de materiales que exhibiste en el proceso del requerimiento o bien de la visita domiciliaria. Pero en este caso, me parece que la autoridad puede tener elementos para también poder llegar y hacerte este tipo de verificaciones muy profundas, revisándote estos procesos de manufactura y bueno, meterte a tu contabilidad y ahí poder iniciar procesos o bien a llegarse de información que puede iniciar nuevos procesos. Aquí, ¿cuál puede ser tu punto de vista si, como están hoy en día las reglas, la autoridad tendría la facultad para poder llegar hasta esos niveles de detalle de verificación? Digo, obviamente tratándose de poder demostrar que las mercancías que produce el exportador cumplen con el trato preferencial, pues bueno, sí hay, el mismo tratado permite que, no limita a toda la información que obviamente soporte, pero bueno, dentro de del mismo tratado sí indica que se debe de precisar el alcance de la revisión, se debe de precisar qué tipo de mercancías son las que se van a revisar sobre su trato preferencial. Entonces, trata de delimitar mucho lo que puede hacer su campo de operación de la autoridad. Pero bueno, lo vemos en la práctica. Al final del día, aunque haya una orden de visita tratándose de puestos internos y comercio exterior aquí en México, aun cuando existe esa orden, luego vemos que los requerimientos subsecuentes empiezan a salirse un poco de esa limitante, ¿no? De ese enfoque. Entonces, no dudo que pueda la autoridad también de allegarse un poco de más información, aunque a lo mejor en el tema del trato preferencial no sea tan relevante, seguramente podrán allegarse de más información para poder tener
mucho más fiscalizado al contribuyente en otros temas. Entonces, sí concluyo lo mismo que tú, Rodrigo. En la práctica hemos visto que la autoridad aprovecha, si lo queremos ver de esa forma, la oportunidad de poder entrar al domicilio o realizar un cuestionario para también obtener más información de la que corresponde. Claro. O bien cuando llega una autoridad del extranjero también a querernos revisar, ¿no? Porque puede ser que el procedimiento de verificación de origen lo inició Canadá, algún importador en Canadá, y resulta que pues el proveedor fue una empresa en México. Bueno, pues van a poder llegar directamente ellos o bien a través de la misma autoridad aquí en México solicitarle la verificación de este proceso, ¿no? Sí, claro. O sea, ahí yo creo que se puede complicar como, pues ahora sí que como vaya siendo también la cadena de suministro y como se vayan involucrando varias entidades o actores en este proceso de elaboración de productos del Tratado del TEMEC. Entonces, como puede haber un requerimiento inicial al proveedor, pero después de ahí también podría generar, si es que hubiera un exportador diferente, también dentro de esa misma revisión se le podría invitar al exportador que participe, igualmente al importador, y entonces estaríamos viendo que una revisión de origen podría involucrar a las tres partes, y si hubiera algún otro actor intermedio en ese proceso, también pudiera ser invitado a participar si le queremos llamar invitación a estos procesos. Claro, sí, gracias. Incluso, si me lo permiten, dentro del capítulo 7 hay un apartado donde el artículo 27 menciona la solicitud de una verificación de cumplimiento aduanero. Y esto lo puede detonar cualquiera de las tres partes del tema, ¿no? Ya no solo es la autoridad del sitio, del país, sino de la región tema. Sí, es correcto, Mariana. O sea, al final del día, o sea, lo que tratamos de hacer notar a nuestra audiencia es que, pues bueno, seguramente se van, como puede iniciarse solo con un actor, pero puede llegar a involucrar a muchas más personas, y por ende, pues bueno, la autoridad tiene la facultad o tiene la posibilidad, lo íbamos a ver más adelante, pero de que cuando inicia una verificación de origen, o sea, su plazo es máximo, es 120 días. Sin embargo, hay una excepción a ese plazo en el que todavía se puede prorrogar 90 días si es que hubiera información relevante que alguna otra parte tuviera que proporcionar. Entonces, a lo mejor, como lo dice Mariana, si es necesario involucrar en una revisión a un agente aduanal, pues la prórroga se hace valer y se le solicita la información a este actor. Entonces, se puede hacer lo más compleja posible, sí, y eso seguramente lo vamos a estar viendo más adelante, ya que esté más, bueno, ya que obviamente inicie la vigencia, pero que además las autoridades se vayan capacitando en el tema. Gracias. Digo, yo para dar un poco de preámbulo o más bien como aterrizar muchas acciones de origen, yo nada más que para mí resulta relevante los artículos prevén las reglas que se deben de seguir. Y pues bueno, la primera es que se aceptarán los documentos proporcionados tanto por el importador, exportador y productor. Pues lo que veíamos, ¿no? Antes se le pedía nada más al exportador y no se le involucraba. Entonces, dentro de una revisión de origen, se va a poder aceptar la autoridad que la inicie, hasta y es mejor una sola parte no tuviera toda la documentación, va en beneficio pues al final del producto que tiene calidad TEMEC. No se podrá negar el arancel por esto pasaba mucho, por ejemplo, en México, que en vez de seguirse el procedimiento, bueno, nada más como para regresando al punto que habíamos hablado antes, de que los litigios que se ganaban eran porque se notificaba ilegalmente a los proveedores. Lo que empezó a hacer el SAT
con las verificaciones de origen es que solo seguía el procedimiento con el importador. Entonces, obviamente no tenía toda la información y aún así con solo el importador negaba el trato preferencial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice ahorita, bueno, el que dice el TEMEC? Oye, si el importador no te proporciona toda la información, antes de que niegues el trato preferencial, pídesela al exportador o al productor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso pues realmente va a dar garantía de que si a lo mejor el importador no lo tenía, pero el productor sí, pues el producto no pierda su categoría TEMEC, ¿no? La verificación de origen, si se inicia con el proveedor y el exportador, también se tendrá que dar aviso al importador. Entonces, en esa línea, pues la verdad es que también viene a dar un poco pues salvaguardar un poco los derechos de las partes, porque antes a veces el importador ni se enteraba de que se estaba iniciando una verificación de origen al productor y él solo conocía cuando ya tenía que sufrir las consecuencias. ¿Qué otra regla veía importante para comentarles? Se debe entregar copia de la solicitud a la autoridad aduanera en cuyo territorio se va a realizar la verificación. Y si fuera el caso, también en la embajada del país. Bueno, esto no es nada nuevo, también en el 506 lo especifica, pero bueno, si no estamos tan inmersos o familiarizados con las verificaciones de origen, NAFTA o en este caso TEMEC, sí es importante que la autoridad aduanera que va a revisar le avise o le dé comunicación a la autoridad aduanera del país en donde va a iniciar la verificación de origen. Sí necesitan estar comunicadas y es más, la autoridad aduanera que se puede decir que es la anfitriona de la verificación puede hasta a veces postergar o cambiar las fechas que está proponiendo la autoridad aduanera iniciadora de la verificación. Aquí es donde les tocaba el punto que no se notificaba o que para las leyes mexicanas no se notificaba correctamente los avisos, los cuestionarios y los inicios de visitas, llamámosles domiciliarias de verificación de origen. El TEMEC ahora prevé cuáles son los medios en los cuales se puede notificar el inicio de estos procedimientos, ¿no? Entonces, de inicio establece que debe haber una confirmación de recepción, ¿no? Entonces, debe ser un medio que cuando yo envíe la solicitud, me genere a mí como una acusa de recibo o una confirmación de recepción. ¿Y qué medios son los que pueden generar esta confirmación? Pues vemos que hasta en las reglas uniformes lo citan, que es un correo electrónico, que es un servicio de envío internacional, que es un servicio postal o un mensaje electrónico en los sistemas electrónicos de los países en donde se va a realizar la verificación. Me imagino que en algún momento las autoridades aduaneras no solo se van a compartir la información a lo mejor a través de una notificación, sino que seguramente sus sistemas podrían estar enlazados para que se le dé aviso a un proveedor o exportador del inicio de una verificación de origen que está realizando una autoridad en otro país. Entonces, vamos a ver cuáles, ahorita nos dan todos los medios, pero vamos a ver más adelante ya cuando inicie esto, cuál va a ser el predilecto a lo mejor de la autoridad mexicana o los que van a estar realmente utilizando las tres autoridades para realizar estas verificaciones de origen. Por último, les comentaba, la autoridad tendrá 120 días posteriores a la confirmación de la recepción de la información para emitir la resolución final, la que niegue o la que acepte el trato preferencial. Y previo a la negación, esto también lo veíamos mucho en NAFTA, previo a la negación del trato preferencial, se debe notificar un aviso de intención de negación. Seguramente algunos tuvieron la mala fortuna de recibir este tipo de oficios. Bueno, se va a llevar a cabo también en el TEMEC y pues la idea es que como que haya una oportunidad para el contribuyente o el productor de exhibir las últimas pruebas o evidencias de que su producto sí es NAFTA o TEMEC, ¿no? Pero que sí hay esa oportunidad de desvirtuarlo antes de que se niegue el trato preferencial arancelario. Pues les agradezco mucho su tiempo y le doy la palabra a la licenciada Mariana Reyes que nos va a seguir abundando con el capítulo 7, que es el tema de facilitación y administración aduanera y que obviamente toca
puntos muy relevantes de lo que es el operador económico autorizado, mejor conocido en México como OEA. Muchas gracias, Rubén. Rubén, muchas gracias. Pues sí, pues, si nos ayudas, sabemos que estamos un poquito atrasados en tiempo por las fallas técnicas, les pedimos una disculpa. Me parece que este tema final con el que concluye Mariana es relevante también que lo identifiquen. Y bueno, pues adelante, Mariana. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, hablando de este capítulo de la facilitación de comercio, encontramos que está dividido en dos secciones, la cual la sección A que habla de la facilitación del comercio y la sección B que habla de la cooperación y de la aplicación de la legislación. Encontramos 29 artículos, pero lo interesante y lo relevante de las siguientes láminas y de lo que yo les quiero transmitir es cómo esto ya lo venimos trabajando para aquellas empresas que sean certificadas en OEA, aquellas que no, si es un momento importante para que lo consideren, sí o sí entrar a estos esquemas de seguridad, tanto de la región TEMEC, entiéndase CITIPAC, el Operador Económico Autorizado en México, y Partners in Protection, y Canadá. Si me apoyan dándole a la siguiente lámina, por favor. Soporte técnico. Muchas gracias. Dentro de los artículos relevantes, pues es importante que ustedes sepan, ¿no? Este capítulo nace y es tal cual un extracto del Acuerdo de Facilitación del Comercio que fue establecido en la Organización Mundial del Comercio, tal cual, y entró en vigencia en febrero de 2017. Al final, bueno, todas estas formalidades lo que permiten es que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio entren a estos esquemas de facilitación del comercio. Y vamos a ver esos artículos que son relevantes y que de alguna manera se entrelazan con los operadores económicos autorizados. Evidentemente, este acuerdo debe ir firmado por los tres grandes, le llaman así, el jefe del Estado, el jefe del Gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores. Poco más, poco menos, estos datos duros que les doy en cuanto a porcentajes, es simplemente para visualizar que una vez que se entra en estos acuerdos de facilitación del comercio, pues evidentemente el objetivo y todo lo que se espera es muy deseable y agresivo, ¿no? En este caso nos habla de reducir costos del comercio, de los miembros de la Organización Mundial del Comercio en un 14%, nos habla de facilitar, de acelerar el despacho de las mercancías tanto a la Info y a la Expo, pero evidentemente esto también nos lo da cuando la empresa es certificada por los dos lados, en este caso Estados Unidos y el lado mexicano. La siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina lo que yo les quiero mostrar es la relevancia de los artículos que están implícitos en este capítulo y que de alguna manera ya definitivamente los estamos utilizando, pero insisto, las empresas que son certificadas tienen mayor acceso a toda esta información y aquí lo importante es aterrizar esa figura y ver cómo cobra importancia dentro de ella. Entonces, en el artículo 7.2 nos habla de las publicaciones en línea. Nosotros, muchos de los que estamos inmersos en comercio exterior, sabemos que pues, México le ha apostado a la implementación de todas estas tecnologías de la información. Un ejemplo es el portal de SNIS, donde nosotros podemos hacer consultas de clasificación arancelaria, donde nos da todos los detalles de cómo podemos llevar a cabo tanto la importación de un producto deseado o bien la exportación al momento de salir del país. Hay un punto relevante aquí dentro del artículo 7.7 que nos habla del despacho aduanero y si ustedes lo leen a fondo, ahí es simplemente la gestión aduanera de OEA en cuanto al capítulo 6 del
cual del programa, no capítulo, perdón, el criterio número 6 de seguridad del programa de operador económico autorizado, en donde nos habla de procesos escritos, procesos documentados, de cómo se lleva todo este control. Otro punto relevante es el artículo 7.9, que nos habla del uso de las tecnologías de la información. Pero también nos habla mucho de la gestión de riesgos. Eso es algo que tiene OEA. En todo momento nos dice, todo lo que quieras hacer para tu operador económico autorizado, tiene que detonarlo un análisis de riesgo. Y esta gestión de riesgos, si ven más adelante, del artículo 7.12, nos habla tal cual, ¿no? Todas las operaciones de comercio exterior seguramente en algún momento tienen un punto de riesgo. Hay que ubicarlo, pero hay que hacerse del uso de la tecnología de la información para poder documentar estas situaciones. Mucho de lo que nos pasa, que si bien dentro del artículo 7.10 es el lanzamiento de USEM, una ventanilla única, y también para las tres partes del tratado, ha sido las contingencias que recurrentemente, creo que en este momento ya no es tan recurrente, pero en un inicio era constante el tema de la caída del USEM, de repente pues no se puede agilizar nada hasta esperar a que vuelva a activarse. Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que se tiene que considerar dentro de la gestión de riesgos, y eso es algo que implícitamente se debe de estar haciendo ya en OEA dentro del análisis de riesgo que nos pide la certificación. Una de las recomendaciones aquí en el uso de la tecnología de la información es que se hagan de estas certificaciones, de implementar estos criterios de seguridad que les permitan gestionar el riesgo y controlar cualquier situación que pudiera poner en contingencia el despacho aduanero. Como les platicaba entonces, en el artículo 7.10 hablamos del tema del lanzamiento de las ventanillas únicas. Evidentemente México fue de los primeros en alzar a la mano y entrar a todo este tema de entrar al tema tecnológico. El artículo 7.12 que nos habla de la gestión de riesgos, bueno, aquí también otra de las recomendaciones y lo que ya vivimos como UNIA es que la gestión de riesgos parta de un análisis basado en ISO 31. Normalmente nosotros elegimos la tabla de AMEF para ir colocando todos los riesgos y calificar de acuerdo al porcentaje y todo este análisis que hacemos para colocar el riesgo, ya sea en alto o en bajo. Y aunado a estos programas de seguridad, conociendo la figura del operador económico autorizado, CITIPAT tiene también una metodología para la gestión de riesgo. Entonces, resulta interesante, insisto, para las empresas que son certificadas, que se familiaricen con toda esta información, que incluso con la entrada en vigor del TEMEC, se le dé una revisada a todo el compliance que se está haciendo en el área de comercio exterior. Definitivamente la gente que forma parte del equipo de comercio exterior, ya lo decía Rodrigo, pues tiene que tener ciertas capacitaciones, competencias, pues para poder ahora estar al día con todo lo nuevo que viene en los programas. Cosas relevantes también dentro de los artículos de este capítulo es la auditoría posterior al despacho aduanero, que si bien como ha sido una de las series de recomendaciones después durante de las auditorías, después de una visita por parte del SAT o previo, es la autocorrección. Entonces, el tener un sistema de auditorías que nos permita estar vigilando el compliance y el movimiento de nuestras mercancías, nos permite controlar y darnos cuenta en el momento si llegara a algún error o alguna situación de una autocorrección. Y evidentemente, pues esto nos quita del foco rojo del SAT con una posible visita domiciliaria o una auditoría por parte de ellos. Dentro de los artículos, aquí está, tal cual relevante, OEA, tal cual la figura del operador económico autorizado, que ahora entraremos un poco en detalle para compartir lo que, de acuerdo al análisis que hemos hecho de este capítulo, hemos encontrado. La figura de los agentes aduanales, la opción que está dando ahí TEMEC de poder hacer el despacho de las mercancías sin el uso necesario de un agente aduanal.
Suena interesante la parte de las iniciativas aduaneras y el comité de facilitación de comercio exterior. Ya más adelante les desmenuzaré algunas de las situaciones interesantes que se están haciendo de cara a la entrada en vigor del tratado y de este capítulo en especial. La siguiente lámina, por favor. Gracias. Siguiente también. Entrando de lleno en el capítulo 7.14 del operador económico autorizado, encontramos tres tareas importantes. Aquí lo que nos está invitando a hacer el tratado con la región, con Estados Unidos y Canadá, es compartir las mejores prácticas. Definitivamente, después de cada una de las auditorías que hacen, en este caso la gente del SAT, los especialistas en OEA, y del lado americano, la gente del CITI, enfocado a la certificación de CITIPAC, es siempre pues, sacar la relevancia de las mejores prácticas, ¿no? Lo que a ellos, en su criterio y en la experiencia que tienen, pues es como califican derivado de una visita en sitio. Pero lo interesante es esto, que ahora el operador económico autorizado resalte estas buenas prácticas que se pueden implementar en los programas y que, bueno, evidentemente con nosotros, dado de la experiencia que tenemos ya de atender varias auditorías, de entender a la autoridad de ambos sitios, de cómo operan y qué es lo que buscan, pues es como llegar y trabajar sobre eso para que, además de tener estas certificaciones que colocan a las empresas en el top de las certificaciones de comercio exterior, bueno, que sepan que están exhiben, o sea, están sobresaliendo de los controles normales que tienen las certificaciones, ¿vale? Otro tema importante es el intercambio de la información de orden jurídico. Aquí hay algo muy interesante. CITIPAC tuvo un shutdown de enero a junio, en donde se llevó a cabo la actualización de los criterios de seguridad y obviamente la aplicación de nuevos criterios. Esto en pro seguramente de todo esto que viene con TEMEC, de poder hacer una revisión de los operadores económicos autorizados y de proponer nuevos criterios que permitan la facilitación del comercio. Pero algo muy interesante ahora que se volvió a activar el programa CITIPAC dentro del portal es cuando eres un aplicante nuevo, la información que tienes que compartir con ellos. Ya incluso ellos hablan de acta constitutiva, de compartir el RFC, de identificar al representante legal de las empresas. Entonces, todo empieza a tomar como más forma, ya que en un inicio CITIPAC OEA únicamente compartía información muy básica en cuanto a datos de contacto, el estatus de la certificación y poco más, pero no había más información que se pudiera compartir. Y otro punto relevante aquí dentro del artículo 7.14, reconociendo al operador económico autorizado, insisto, de los tres países, perdón, es identificar e implementar nuevos beneficios. O sea, evidentemente estos programas sí, los más tangibles, estos beneficios, pues es al momento del cruce, es el momento de la agilización del despacho aduanero, pero definitivamente seguramente también OEA en su momento lo hará, de poder replantear, ¿no?, todo este tema al momento de aplicar a la certificación que de repente cuesta trabajo. Tenemos casos de proyectos que tardamos en adquirir la certificación 2 años y medio. Entonces, sí los procesos, que aunque al momento de ser certificado se vuelve una facilitación del despacho aduanero, el proceso de implementación de repente ha resultado un poco engorroso, ¿vale? El siguiente punto, por favor. Y aquí tal cual vamos a reconocer la actividad de los 3 programas de la versión TEMEC. ¿Me hace el favor de cambiar la siguiente diapositiva, por favor? No, hacia atrás. Esa. Entonces, aquí nos pasamos. Era donde estaban los logos. Adelante. Otra más. Ahí, muchas gracias.
Entonces aquí encontramos los 3 programas de seguridad de la región TEME, México, su operador económico autorizado, Estados Unidos con su CITIPAT y Canadá con su PNP, Partners in Protection. Lo interesante aquí es eso, entender que estos programas también fueron creados para la facilitación del comercio y que están teniendo un replanteamiento en cuanto al tema de poder hacerlos más ágiles y que permitan esa facilitación del comercio. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Anterior, donde se leía el artículo 723. Gracias. Lo importante y relevante aquí de estos 2 artículos de las iniciativas aduaneras del Comité de Facilitación del Comercio Exterior, dentro de este análisis que estamos haciendo es el cumplimiento aduanero, pues tiene que ser toda esta parte de la gestión de OEA dentro del criterio de seguridad número 6. El tema de agilizar las operaciones transfronterizas cuando somos empresas certificadas es uno de los beneficios más tangibles. Obviamente el despacho aduanero, estas revisiones conjuntas de las autoridades. Hay aquí también una serie de recomendaciones en cuanto a la armonización en el contenido de los manifiestos o toda la documentación que se utiliza para el momento del cruce. Se habla también de una alineación de los horarios y de las inspecciones en las autoridades y se habla de construir más puertos de entrada. Evidentemente, cuando somos empresas certificadas, tenemos acceso a esos carriles, carril express, del lado mexicano, o bien el carril fast del lado mexicano. Otro tema relevante dentro del artículo 724 de este capítulo 7 es la relevancia del Comité de Facilitación de Comercio, que busca a través del lanzamiento de estas tecnologías de información, en este caso USEM, la automatización, pero la agilización. Entonces sí, tendremos que estar viendo una mejora totalmente en el portal de USEM, ¿no? En este tema de las caídas que se dan constantemente. Nos habla de la implementación y la experiencia en programas de seguridad. 100% aquí se enfoca en los 3 programas, obviamente, y de aquellos programas que haya alrededor del mundo, de aquellos países que pertenecen a la Organización Mundial del Comercio. Y otro punto importante de este comité de facilitación es revisar las iniciativas internacionales sobre la facilitación del comercio, y es lo que les decía, CITIPAT de alguna manera lo vino a hacer, tal vez un poquitín tarde, 15 años después, pero es parte de todo esto que estamos viviendo en estas organizaciones, en donde, bueno, ellos vieron la oportunidad de replantear cómo estaba el tema del programa y lanzar nuevos programas de seguridad. Insisto, y como les comentaba hace un momento, seguramente México en algún momento tendrá que incorporarse a esto para ver de qué manera pueden facilitar el tema de aplicar a su programa de operador autorizado. Siguiente y última lámina, por favor. Muchas gracias. En cuanto a la sección D, les platicaba al inicio, ¿no? Este capítulo 7 tiene 2 secciones. Esta es la segunda sección que habla de la aplicación y de la aplicación de la legislación. Y aquí hay 2 artículos relevantes, que es la verificación del cumplimiento aduanero y el subcomité de aplicación de la legislación aduanera. Y era un poco reforzar también el comentario de que venía diciendo Uwe, de estas visitas que se pueden hacer incluso, ¿no? Que en algún momento Canadá o Estados Unidos levanten la mano y quiero estar ahí, quiero hacer una visita, bueno, se puede hacer apegándose a través de estos artículos que ahora lanza TEMEC en este capítulo 7. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Te damos las disculpas por las fallas técnicas, pero bueno, gracias a todos por permanecer. Muchas gracias, Mariana. Pues creo que interesante porque justamente la figura que vean ahora
con esto es un gran paso. Hace algunos años lo veíamos como un ideal del económico autorizado, ¿no? De hecho, hay muy pocas empresas en México registradas con esa modalidad. Sin embargo, vemos que pues, el futuro del comercio exterior va hacia allá, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a permitir el día de mañana tener un flujo mucho más ágil, más eficiente, reducción de costos con nuestros países vecinos de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Así es. Si me permites contestar la pregunta de M. Montiel, una vez que Sí. se tiene todo implementado, del lado de OEA de México, la autoridad tiene 120 días para hacer la revisión y de ahí decide si hace la visita o emite un primero y único requerimiento y vuelve el conteo a los 120 días. Por parte de Citipack son únicamente, una vez que aplicas, 90 días. Tenemos casos de éxito que en menos de 6 meses obtuvimos las certificaciones de Citipack. Y contestando a tu pregunta, de una vez teniendo OEA, ¿se puede tener Citipack? Sí. Y yo te recomendaría que la estrategia fuera al revés, que primero aplicaras a Citipack, esperar la visita al año siguiente, cuando te dejan tu reporte de validación, y entonces aplicar a OEA para que apliques al programa a través de la regla 714, fracción quinta, que nos dice que puedes presentar el reporte de visita que te hizo el CBP para poder aplicar al reconocimiento mutuo y ser OEA. Espero haber contestado tu pregunta. Gracias, Ro. Muchas gracias. Pues agradecemos a todos su tiempo. Muchas gracias, Juvencio. Eh, Gracias. creo que el escenario no se ve sencillo y viene un cambio importante. Y bueno, en la situación actual en la que estamos, pues no es el ideal, pero parece que los siguientes movimientos y definición por parte de las autoridades aquí en México no van a ser tan sencillos. Como les comentábamos nosotros al inicio, es una primera sesión que quisimos hacer de lo más relevante para que consideran los elementos de modificación de la certificación de origen, pero bueno, la siguiente sesión incluiremos por ahí, vimos también inquietudes sobre el tema del capítulo de anticorrupción, que lo vamos a considerar también, por supuesto, y pedirles que estén atentos, vamos a hacerles llegar la invitación para poder confirmarles la sesión segunda, donde tocaremos y abordaremos detalles ya más específicos de cada uno de los sectores. Se tiene que trabajar en lo individual. Y bueno, pues por el momento agradecerles a ustedes su presencia, su tiempo. Una disculpa por las fallas técnicas, por ahí nos quitamos un poquito de tiempo las cuestiones de conectividad. Les agradecemos de todos modos su tiempo y bueno, estamos a sus órdenes. Gracias por su participación. Hasta luego. Hasta luego.